¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos al Centro Pregunters. Mi nombre es Alexis Guayguas y vamos a trabajar la semana número 3. Sean bienvenidos todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a proyectar la imagen. Un ratito. Listo. Buenos días a todos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Muy bien, en esta semana entonces vamos a revisar la semana número 3, cuyo contenido es, o el tema principal es la célula procariota y la célula eucariota. Y el contenido, obviamente, es revisar la teoría celular, luego revisar la clasificación de las células procariotas, luego también estructuras, funciones y componentes de la célula eucariota, tanto animal como vegetal, y también sus diferencias. Y luego ya de forma general revisar lo que hace la membrana celular, el sistema de endomembranas que hay en el citoplasma, el citosol y estructuras importantes que debemos de recordar. Y finalmente, el núcleo. Muy bien. Para entrar un poco, como se dice en calor, revisaremos un poco acerca de la historia de la teoría celular. Para más o menos el siglo XVII, el amigo Marcelo Malpighi va a iniciar el proceso de microscopía. Él empieza a observar estructuras tanto inertes como vivas, pero solo las llega a describir, ¿no? Él no logra reconocer qué está vivo, qué está inerte, simplemente hace unas observaciones microscópicas. Quien sí logra establecer algunos conceptos de vida microscópica es el amigo Leeuwenhoek. Él también mejora las lentes y así se pueden observar mejor las estructuras microscópicas. Entonces es este amigo, Leeuwenhoek, que va a describir a las formas de vida microscópicas como animáculos. Él dice, no existen unas estructuras muy diminutas que a simple vista obviamente no se ven, y que están en la saliva, en el agua, en la tierra, y a esto les llama animáculos, sin saber que dentro de esos animáculos, pues obviamente habían hongos, bacterias, protistas, y quizás también algún animal microscópico como son los ácaros. Entonces, él fue el primero en describir esas estructuras vivas, y las llama animáculos. Luego, para más o menos 1665, aparece por fin la definición de estructura que compone a un ser vivo, ¿no? Entonces, el amigo Robert Hooke es el primero en hacer esa visualización. Él encuentra que una estructura viva como una planta está conformada por muchas repeticiones de lo mismo. Y esas repeticiones eran muy semejantes a celdas. Y de ahí justamente surge el nombre célula. El cuerpo de un ser vivo normalmente está conformado por unidades repetitivas. Él le llamó celdas y de ahí el nombre célula. Luego Robert Brown es quien va a observar el núcleo y no sabe que dentro del núcleo está pues la información genética, ¿no? Simplemente describe, dice, la célula tiene una estructura muy curiosa que está ubicada, muy condensada en él y le llama el núcleo. Más adelante, el núcleo, como sabemos, tiene un rol fundamental en la composición celular, tanto así que sería como el equivalente al cerebro en nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos nuestro cuerpo y tenemos un órgano fundamental que es el cerebro, el que coordina muchas funciones, muchos roles. Entonces, dentro de una célula también hay una estructura semejante al cerebro y eso se llama el núcleo y fue descubierto por Robert Brown. Luego, para el siglo ya XIX, los amigos Sladen, Swan y Virchow proponen los postulados de la teoría celular. Matthias Sladen, siendo botánico, y Theodor Schwann, siendo zoólogos, dicen lo siguiente: el cuerpo de toda planta y de todo animal está conformado por células. O si quieres, en otras palabras, la célula es la unidad elemental básica que forma a las plantas y también a los animales. Eso es. Es así entonces como sucede estos postulados de la teoría celular, ¿no? Entonces, de allí, en la actualidad,
se rescata que todo ser vivo está conformado por una o muchas células, ¿no? Pero los primeros en precisar ello fueron Matthias Slater y Theodor Schwann. Luego de los postulados de estos amigos de Slater y Schwann, viene un postulado importante del amigo Virchow. Virchow nos dice, una célula, si bien es la estructura básica de la vida y que conforma todo lo que sea un ser vivo, no aparece porque sí, debe provenir de alguna fuente, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma una célula? De una célula preexistente. Entonces, una célula no se forma de la nada. Una célula se forma a partir de que ya existe una célula, ¿no? Y esta célula la puede originar, tal como podemos, obviamente, determinar, observar, comprobar, ¿no? Profe, un óvulo y un espermatozoide lo podemos ver en el microscopio, ¿sí? Que son células. Se fusionan, forman una célula con un núcleo diploide, ¿no? O sea, con una célula con la información cromosómica completa de nuestra especie. Y de ahí se genera un individuo, un ser humano. Este individuo crece, adopta la forma que nosotros tenemos, y luego dentro de nosotros mismos, unas células primordiales que están en nuestras gónadas empiezan a dividirse y crean a nuevos espermas, a nuevos óvulos. Entonces, profesor, esos óvulos, esos espermas, ¿de dónde vienen? De células preexistentes en nuestros cuerpos. Las células no se originan porque sí, ¿te das cuenta? A ver, no es que de pronto en el testículo se juntan varias, se secretan varias cosas y construimos a la célula como se sintetiza una hormona. No es así. Una célula surge a partir de una preexistente. ¿Ah? Y siendo así, entonces a alguien se le ocurrió ir más lejos. Este personaje se llama Weissman. Se escribe Weissman. Vamos a ponerlo acá. Weissman. ¿Ah? Su pronunciación es Weissman. Bueno, este amigo Weissman nos dice, si una célula proviene de una preexistente, esta preexistente ¿de dónde viene? De una preexistente, y esta de otra preexistente, y así sucesivamente. Por lo tanto, hay una historia evolutiva de la célula. Entonces, si la célula proviene de una que preexiste, entonces las células actuales provienen de células que pues, estuvieron hace mucho tiempo, ¿correcto? Las células que tenemos actualmente, obviamente, provienen de otros individuos que existieron pues en tiempos pues inmemoriales. Entonces, bajo esta situación, dice, no, entonces todas las células están emparentadas, claro, porque debieron surgir a partir de alguna primera célula o algunas primeras células que se formaron. ¿Eh? Eso resulta bastante interesante. Muy bien, eso entonces con respecto a la teoría celular. Ahora vamos a ver algunos aspectos generales de la célula, ¿no? Que es la unidad de la reproducción, es la unidad genética, es la unidad estructural y es la unidad funcional de todos los seres vivos. Muy bien, siguiente. Vamos ahora a revisar dos tipos celulares, ¿ya? Entonces, cuando nos hablan de una célula, decimos célula, esta puede ser de dos tipos. Puede ser proca o puede ser euca. Facilito. La célula procariota es una célula que no posee núcleo. ¿Ah? Una cosa es la envoltura nuclear y otra cosa es el núcleo. Obviamente tampoco llega a envoltura nuclear, ¿no? O sea, pro significa antes y carion, que es en realidad carion, esto está castellanizado, carion y es con K. Carium significa nuez. Entonces, la nuez tiene una forma redondeada, ¿no? Entonces, de ahí surge justamente el nombre, ¿no? Carium significa nuez, por un aspecto redondo, un aspecto eh, como justamente tiene el núcleo, y por eso le pusieron procariota, ¿ok? Entonces, estas células, todos son bacterias. Vale, profesor, si un individuo es de célula procariota, entonces, ¿qué es bacteria? Así, definitivamente. Es una célula, entonces, de diversas formas. Puede ser redondas, pueden ser larguitas, pueden ser en forma de bastones, como dicen, cocos o bacilos, perdón, espirilos, cocos. Y en el interior, nada, el material, su ADN está suelto, su material genético está ahí suelto, nada más. Pero no hay núcleo, no hay núcleo, no hay una envoltura nuclear. A diferencia del eucarioto.
La eucariota, sí, no, euro significa verdadero, vamos a decir, ¿ya? Y carium lo mismo, pues nuez, núcleo. Entonces, es la célula con su nuez, es la célula con su núcleo en el interior, ¿no? Entonces, obviamente, también presentan la envoltura nuclear. Entonces, las células eucariotas serán así una célula y en el interior el núcleo. Y adentro, el material genético. Entonces, cuando nosotros hablamos de núcleo, hablamos de todo. ¿No? Entonces, vamos a hacer acá una apreciación importante. Porque a veces los estudiantes suelen confundirse con algunos conceptos. Voy a tratar de enmarcar todo esto. Todo lo que vemos acá, eso es el núcleo. Ah, todo eso, lo que está en azul, todo, llamamos el núcleo. Y la envoltura rojita que vemos, el núcleo, esa es la carioteca. ¿Bien? Entonces no es lo mismo, pues. Cuando decimos núcleo, que carioteca. Carioteca nos referimos solamente a esta membrana. Carioteca. Ay. Disculpen. Carioteca. Ya está. Entonces, es como, tenemos, imagínate una mandarina y la pelamos. Entonces, profe, le estoy quitando la cáscara a la mandarina, correcto. Entonces usted le está quitando, si fuera un núcleo, si toda la mandarina fuera un núcleo, diríamos, profe, le estoy pelando, le está quitando la carioteca. Y adentro que hay material genético, el ADN. Profe, y el juguito de la mandarina o de la naranja, el juguito que está adentro, sería el nucleoplasma. Así se suele llamar, ¿ya? Nucleoplasma, o también con H le llaman hialoplasma, que es la sustancia acuosa que está dentro del núcleo. Y obviamente inmerso está ahí el material genético, pues, ¿no? Que es el ADN de la célula. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es repasar justamente cuáles son las principales características, clasificación, estructuras de una procariota y de la eucariota. Seguramente ustedes ya han revisado algo de esto, ¿no? En el colegio, o si ya han tenido experiencia seguramente ya lo han revisado con algunos otros docentes. O también en los videos, ¿no? De YouTube y tantas páginas que hay, ¿no? Ahí seguramente ya han tenido curiosidad y han visto algunos tutoriales o algunas páginas de YouTube, páginas de Internet, no se logra apreciar ese tipo de información. Muy bien. ¿Por qué tan rápido nos pasamos? Vamos a la célula procariota. ¿Ya? El tamaño de las células procariotas está entre entre 1 y 10 micras. ¿Ya? Las micras significa 10, una micra se valoriza como como 10 a la menos 6 metros. Entonces hay que tener esa referencia. Tan importante es, decimos así ya, imagínate, acá tenemos 1 metro, y a este metro lo vamos a dividir en 100. Entonces, si a este metro nosotros lo dividimos en 100 pedacitos, en 100, vamos a tener el clásico centímetro. 1 centímetro, profe. Claro, el metro lo divido en 100, profe, tengo 1 centímetro. Así de fácil. Ahora, profe, ¿qué pasa si de pronto lo divido en 1000? A este metro, profe, ya no lo divido en 100, sino lo divido en 1000. Entonces, ni hablar, va a ser un trozo muy pequeño, un segmento muy pequeño, muy diminuto. Entonces sería, si a este metro yo lo divido en 1000, entonces voy a obtener 1 milímetro. Y es lo que podemos apreciar en las reglas. ¿Ok? Entonces ahora tengo mi reglita, veo que está el centímetro, ahí tengo el centímetro, y obviamente una rayita a otra en la regla es el profe 1 milímetro, correcto. Porque si yo tengo acá, no, imagínate, en 10, mira, profe, acá tengo, en 10 centímetros hay 100 milímetros. ¿Ah? Entonces, si sigo la misma proporción, voy a encontrar que en 1 metro hay 1000 milímetros. Profe, todo eso sí se puede ver a simple vista. 1 milímetro sí se aprecia, lo puedo ver. Ya, muy bien. Ahora, imagínate que a este metro lo vas a dividir, pero en 1 millón. Profe, eso ya es una dimensión mucho más grande. Claro, hay que dividir al metro en 1 millón. Es un montón, ¿ves? Entonces, a eso le vamos a llamar una micra. ¿Mm?
un micrómetro o una micra. Entonces, en esa dimensión se encuentran las bacterias. Pero fíjense más o menos entre qué medida, entre 1 y 10 micras. Para eso se necesitan, obviamente, microscopios, ¿no? Tenemos los microscopios simples que utilizamos en el colegio, que es con espejito, y los microscopios ya compuestos que se utilizan en la universidad y en laboratorios, ¿no? Que es lo más clásico que podemos encontrar y podemos llegar justamente a visualizar micras. Es lo más común. Con el microscopio electrónico ya podemos ver estructuras mucho, mucho más diminutas que están en la escala de los nanómetros, que son 1000 millones. Entonces, ¿se dan cuenta? Un nanómetro es 1000 millones de un metro. O sea, dividir un metro en 1000 millones es una escala muy ínfima. Ya en esa escala se encuentran los virus, por si acaso. Entonces, los virus son mucho más pequeños que las bacterias, por si acaso, si es que tuvieran ahí alguna duda. Ya como regalo de Navidad, yo pediría, si tuviera la posibilidad, ¿no? A mis padres, si estuviera como usted en ese tiempo, un microscopio, ¿no? Ahora el precio de microscopios, bueno, antes de la pandemia, ahora no sé cuántos serán, antes de la pandemia estaban accesibles, ¿eh? Estaba un microscopio básico, estaba entre 600, 800 soles, básico, con eso puedes descubrir muchas cosas, ¿eh? Ya uno de más, ahora uno ya mucho más equipado con su camarita para que se proyecte en una laptop o en una pantalla, está entre los 1500, estaba entre los 1500 y 2000. De repente, post pandemia, o en todo caso, en ese transcurso de pandemia, no, todavía no salimos, entonces en este transcurso de pandemia, quizás haya subido algo el precio. Recomendación, si es que tiene usted un pequeño pedido hacia sus padres, o si usted mismo puede regalarse uno, sería magnífico. De esa forma, aumentará su curiosidad, ¿no? Es una buena inversión, por si acaso. Muy bien. Luego tenemos una cualidad importante en las procariotas, que son células sin núcleo, ¿no? Como te había mencionado, ¿no? Sin núcleo y tampoco no llevan envoltura en núcleo. Sin núcleo, ni, podemos decir eso, ¿no? Sin núcleo, ni, obviamente, envoltura nuclear o carioteca. Su ADN se considera circular y no lleva histonas. Toda la región que ocupa el material genético que vemos acá se llama la región nucleoide. A todo el espacio que ocupa el ADN dentro de la célula procariota se llama región nucleoide. Y el ADN se considera circular porque su inicio coincide con su final. Y no lleva histonas, que son unas proteínas importantes que sí están en las eucariotas, lo que permite conformar el cromosoma. Entonces voy a explicarte un poquito. Acá tenemos al ADN de doble hebra, porque está en forma de escalerita siempre el ADN, como si fuera una escalerita de caracol. ¿Ya? Lo que vemos acá, su inicio A, su otro extremo B. Profesor, este es un ADN lineal, tiene su inicio y su final, correcto. Así tenemos los eucariotas. Nosotros tenemos nuestro ADN así. Y para sumar, en eucariotas, repito, hay unas proteínas en forma de bolitas, llamadas histonas, y el ADN se amarra. Imagínate que acá tenemos, ¿no? Porque acá está la histona, lo voy a dibujar como un cilindro, y el ADN viene y se amarra acá. Ya. Y da la vuelta y vuelve a salir por acá. Entonces el ADN no está solo. En los eucariotas, el ADN se asocia de histonas. Consecuencia de esta asociación, se puede llegar a conformar los cromosomas. Hay esas estructuras que nos dan en los libros, ¿no? Claro. Entonces, esas estructuras en forma de X que nos dan en los libros, se llama cromosoma. Eso se aprecia en eucariotas. Ahora, en procariotas nos dicen que el ADN es circular. Entonces, profe, ¿cómo es eso que el ADN es circular? Ahora te explico. Si este es un ADN lineal, el ADN circular, los extremos se juntan, o sea, A y B van juntos. Entonces sería así, el ADN viene acá y se pega. Ya. Entonces, en las bacterias, el ADN tiene esta forma. Los extremos juntos, y por eso se le llama circular. Y no tiene estas proteínas para que se le amarre el ADN. Entonces no tiene histonas. Y por eso es que en ellas no se pueden constituir cromosomas, porque no
están asociados el ADN a las proteínas y no forman estructuras de supercondensación, simplemente material genético, el ADN. Y como está así todo suelto, a todo ese espacio que abarca el ADN se llama la región nucleoide. ¿Ah? Ojito, ojito, región nucleoide. Cuidado con confundirse con región núcleo, ¿ah? Eso no es así. Muy bien. Siguiente estructura que pueden tener las bacterias, el plásmido. El plásmido es un pequeño segmento de ADN de las bacterias que puede ser transmitido hacia otras mediante un proceso llamado conjugación, que ya hablaremos luego cómo es que se hace. Pero quiero que entiendan eso. Las bacterias tienen pequeños retazos de material genético sueltos en su citoplasma que los pueden ir transmitiendo a otras bacterias. Y esa estructura se llama plasma. Luego tenemos la cápsula. La cápsula está compuesta de polisacáridos, pero estos polisacáridos son mucosos, por eso decimos mucopolisacáridos. Profe, ¿qué es aspecto mucoso? De moco, pues, una mucosidad, ¿verdad? Entonces, profe, entonces la bacteria, vamos a poner acá, tiene algunas, llevan una sustancia mucosa encima, claro. Profe, esa estructura toda mucosa, todo así como si fuera una babita, profe, encima, ¿qué le va a formar? La cápsula. ¿Y esa cápsula para qué le sirve? Para protección externa. Ahí está. La cápsula entonces va a permitir protección, pero ¿protección contra qué? Contra fagocitosis. Eso quiere decir que una célula, como por ejemplo una ameba, que es un protista, puede devorarse una bacteria, ¿ok? Le es más fácil a la ameba devorarse la bacteria cuando no tiene cápsula. Facilito, le hace fagocitosis. Pero si la bacteria está encapsulada, le cuesta mucho más. Por lo tanto, le es complicado. Así que lo más fácil es que la ameba abandone. Dice, uy, ¿qué hago tanto forzándome si hay otras bacterias más simples, más sencillas, que pueden hacer, a las cuales les puedo hacer fagocitosis? Entonces, tener una protección tipo cápsula para algunas bacterias es primordial. Ahora, también esta cápsula les va a servir para protección contra agentes químicos. Pues, como me imagino que estarán pensando, la vida a nivel microscópica no es obviamente color de rosa, ¿no? Si a nivel macro no lo es, tampoco tiene por qué serlo a nivel micro. A nivel macro vemos que la naturaleza tiene un comportamiento muy propio de la vida, profe. Hay animales que se comen a otros, parasitan, infectan, pueden dañar. Entonces, profe, hay una constante batalla entre las especies. Sí, eso es lo más normal, ¿no? Que nos da la vida. Eso es inherente a la vida, es su propia esencia. Y a nivel microscópico, obviamente también, ¿no? Hay toda una batalla microbiológica por colonizar nuevos espacios o algún tipo de sustrato, me refiero a algún tipo de alimento. Por ejemplo, tiramos una cáscara de plátano, ¿no? Profe, tengo una cáscara de plátano, la he tirado en la tierra y, profe, esa cáscara de plátano se va a descomponer, claro, pero ¿quiénes son los descomponedores? Bacterias, hongos y protistas. Son los tres que van a actuar sobre esa cáscara de plátano. Luego, se reparten, las bacterias llegan en grupo y dicen, ya sabes que tu hongo de aquí para allá es tuyo, y ahí de acá para allá para ti es protista. Ha llegado a un acuerdo, hacen frontera, firman su tratado de paz, nada que ver. Ahí hay una guerra química. Los hongos, los protistas, las bacterias, entre ellos se liberan diferentes tipos de sustancias para tratar de eliminarse, porque quieren adueñarse de esa cáscara de plátano. Y están en su justa razón, porque así es la vida. Entonces, las bacterias que tienen cápsula pueden resistir mejor a la liberación de algunas sustancias químicas por parte de otros microorganismos. Entonces, también está para protección. Y obviamente, como sustancias que nosotros usamos, ¿no? Por ejemplo, profe, lejía, yo uso lejía, alcohol para desinfectar, uso el jabón. Muy bien, profe. Si hay una bacteria con cápsula y yo le echo un poco de lejía, la bacteria encapsulada va a resistir más que una que no tiene cápsula. No quiere decir que la cápsula la sea indestructible, sino que le da mayor resistencia. Pero igualito, hay una bacteria, le echo alcohol, la bacteria sin cápsula muere más rápido, la bacteria con cápsula resiste más tiempo. Y así, ¿no? Entonces la cápsula es una estructura importantísima que le va a dar resistencia, pero no la hace indestructible, ¿no? Ni mucho menos inmortal, por si acaso.
Luego tenemos la pared celular. La pared celular está compuesta de peptidoglucano. ¿No? También se le llama mureína, ácido mureico. Y esta pared celular es importante porque le va a dar el soporte a las bacterias. Es como su piel, ¿no? Es una protección importantísima que casi todas tienen, excepto micoplasmas. Eso es un dato importante que hay que considerar, ¿ya? Excepto unas bacterias llamadas micoplasmas, que son las más diminutas y no llevan pared. Muy bien. Entonces, esta pared celular está hecha de peptidoglucano, ácido mureico, mureína. Eh, Le va a dar forma a la bacteria, le va a dar el soporte que es fundamental para que haga diferentes tipos de acciones. Y de acuerdo a su grosor se ha clasificado en dos tipos, gram positivas y gram negativas. Las gram positivas tienen la pared gruesa, mientras que las gram negativas tienen la pared delgada, pero con doble membrana, ¿no? Con dos capas de membranas, lo cual las hace mucho más difíciles de combatir porque la mayoría de sustancias empleadas para matar bacterias atacan al peptidoglucano. Y obviamente, si muchos dirán, no, profe, si el peptidoglucano es grueso, entonces mejor no, no es así, porque mientras más peptidoglucano, quiere decir que la bacteria requiere mucho más a su pared. Entonces, al hacerle algún tipo de interacción, al no dejar que la pared se sintetice, entonces le afecta bastante a la bacteria, por lo tanto son más susceptibles a la acción del fármaco. Mientras que las gram negativas no. Las gram negativas tienen una membrana, tienen la pared y debajo otra membrana. Entonces, es mucho más complicado degradarle su peptidoglucano. Luego tenemos la membrana plasmática. La membrana plasmática es una bicapa sin colesterol. Entonces, es un dato importante, ya no lleva colesterol, en los eucariotas sí, y se ubica debajo de la pared, ¿ya? Se repliega esta membrana y allí forma a los mesosomas. Por lo tanto, los repliegues, las membranas celulares, forman estas lengüetas llamadas mesosomas, que van a encargarse de dos procesos, síntesis de ATP o puntos de unión para el ADN. Si él sirve para la respiración, se llama mesosoma lateral. Y si es como punto de unión, se llama mesosoma del tabique, un punto de unión del ADN. Ahorita lo vamos a graficar mejor. También tenemos en el citoplasma los ribosomas. Y los ribosomas siempre tendrán como función la síntesis de proteínas, siempre. Ese es su trabajo, sintetizar proteínas, la fábrica de proteínas. Otra estructura son las piliofimbrias, estructuras larguitas, tubulares, que van a permitir el paso de material genético. Bueno, ese paso de material genético se llama conjugación, que ya lo vamos a revisar en unos minutos. Y finalmente los flagelos, ¿no? Los flagelos que vemos acá van a permitir la locomoción. Aquí tenemos a los piliofimbrias, ¿no? Piliofimbrias, aquí tenemos el flagelo. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco de mesosomas, cómo se hace conjugación y la formación de esporas. Acá necesito agregar una diapositiva en blanco. Profesor, una pregunta. ¿Eso Sí. quiere decir que eso del que el plátano, ponerlo en una tierra, o sea, la tierra tiene que ser necesariamente cualquiera o tiene que ser una en especial en particular? Porque, por ejemplo, hay personas que quizás pensarán, no lo botan en la calle y es como que, o sea, tú lo ves y te preguntas como que, ¿por qué hace eso, no? Pero en realidad puede ser en cualquier tipo de tierra o necesariamente tiene que ser en una especial. En cualquier tipo de tierra, arena, igual va a haber degradación de la cáscara de plátano. Ahora, obviamente, ¿no? Naturalmente ese es su proceso, pero vamos a incurrir, si es que hiciéramos esto con mucha frecuencia, en llenar nuestras calles, pues, ¿no? Y eso toma un tiempo, no es que de la noche, de un día a otro, haya descomposición. Así que de forma natural, ¿no? Digo, de forma natural sería, pues, obviamente, lo más normal, que sí, profe, como mi platanito, profe, y lo tiro a un campo, y, profe, veo un jardín, profe, y tiro mi caja de plátano.
biológicamente entiendo, esa cáscara de oro va a sufrir un proceso natural de degradación, profe, y es lo normal, lo lógico, correcto, está bien. Pero si todos hacemos eso, entonces, pobre jardín, o sea, ya se va a llenar de demasiadas cáscaras de plátano, cáscara de mandarina, cáscara de huevo, y todo ello va a generar un proceso de descomposición mayor. Y así como hay bacterias que se encargan de descomponer, vendrán otras bacterias que causan enfermedades también, por lo tanto, será un foco infeccioso, y eso es lo que no queremos. Por eso es que se recomienda mejor hacer un buen descarte de estos materiales orgánicos. Ahora, hay una forma más inteligente de hacer, que se llama la generación del compost orgánico, ¿no? Entonces, profe, yo tengo en mi casa un cilindro con algo de tierra, cualquier tierra, la verdad, no hay que ser especiales, cualquier tipo de tierra, y usted puede, profe, pico mi cebolla, queda residuos, pico mi apio, queda residuos, mi cáscara de mandarina, mi cáscara de naranja, profe, lo pico y así en trocitos lo llevo a este cilindro de descomposición. Y ahí lo tengo, ¿eh? Con tierra, cada cierto tiempo hay que mover, profe, y eso va a tomar un tiempo, obviamente, pero como está cerrado, ya las moscas no van a venir, no se van a meter los pericotras, cucarachas, entonces está cerradito, y dentro se da el proceso de descomposición natural. Va a pasar unos días, mejor dicho, algunas semanas, y luego usted va a ver que todo eso se empieza a descomponer y se vuelve como una materia. Profe, y eso es, ahora, así como esa tierra ya fermentada, con proceso de degradación, pero es una tierra útil, por supuesto, porque va a servir para poder mejorar suelos, ¿no? Fertilizar suelos. ¿Eh? Esa sería la forma adecuada de aprovechar estos residuos y no descartarlos, ¿no? Entonces vale cualquier tipo de arena, puede ser arena, tierra, no importa. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, sí, Hola. profesor. Ah, ya, sí, pues entonces puede ser cualquier tipo de tierra. Ah, Gracias. no sé. Sí, sí, sí. Bien, entonces sí explicar lo que correspondía a la, a la pared celular. Vamos primero con la pared celular. La pared celular de las bacterias. ¿Eh? Tenemos una bacteria aquí redondita que se llama COC, luego veremos algunas formas. ¿Ya? Entonces, profe, ¿qué he dibujado? La membrana celular. ¿Ya? Ahora, ¿qué toca? La pared, porque eso nos ha dicho. La pared está sobre la membrana. Entonces, aquí dibujamos una estructura que va a ser periférica a la membrana, ¿eh? Y le vamos a llamar la pared. Pared celular, PC. La profe, si yo veo que esta pared celular es un tanto gruesa, se aprecia, profe, en el microscopio con algo de tinción especial, se puede apreciar pared celular bacteriana. Claro, profe, yo veo que la bacteria tiene una pared bien gruesa. Ah, muy bien, entonces le vas a llamar bacteria gram positiva, porque se tiñe con la tinción de Gram y va a tener una coloración azulada, azul. ¿Ok? Ahora, si de pronto usted dice, profe, he visto otra bacteria, ¿ya? Le hago lo mismo, ¿no? Profe, tiene su pared celular aquí, muy finita, profe, no es gruesa esa pared, sino es delgadísima, ¿ya? Y sobre esa propia pared la bacteria genera otra membrana. Profe, qué rara esta bacteria, para que vean, pues. Una membrana, ¿no? Celular, una pared y encima otra membrana. Profe, esa bacteria se pasó. Sí, pues, así existen las bacterias. Entonces, profe, en estas bacterias, profe, si ya uso un tinte para pintar acá, entonces, profe, pinto la pared celular y se ve azul, claro. Y acá no puede, pues. Claro, profe, ¿cómo voy a hacer para que el tinte entre, no? Claro, está bien complicado, pero tiene razón. El tinte va a caer en la membrana. Y yo quiero pintar esa estructura de acá. Por lo tanto, acá se utiliza otro tipo de tinción. Y vamos a apreciar que se van a denominar como gram negativas y tiñen de color rojizo. Entonces, en las gram negativas, la pared celular es delgada, muy delgada. Pared celular delgada. Y son denominadas gram negativas. Ahí está. Y tiñen de rojo al microscopio. Ahí está.
Entonces, esto es un dato importante sobre todo para quienes trabajan en salud, ¿no? Eh, por ejemplo, un cultivo, una persona tiene un cultivo bacteriano de ejemplo, de orina, ahí está, ya, algo clásico, ese profe. En la orina, profe, hay gérmenes propios de los humanos, sí. Profe, no existe ningún humano en cuya orina salga limpiecita sin bacterias, no. Es algo normal. Hay bacterias que conviven con nosotros y están en nuestra uretra, ¿no? Para algunos se les complica la cosa porque se va hasta la vejiga, a veces agarra y contamina también el uréter, y en otros peor que se mete hasta los riñones. Entonces, hay diferentes tipos de invasión de gérmenes a diferente nivel. Bueno, entonces, en un examen de orina clásico que todos nos podríamos hacer, ya los médicos, los tecnólogos médicos, los biólogos que se encargan justamente de revisar ese tipo de agentes microbianos, saben qué bacterias son comunes. Entonces, hacen una tinción y reconocen, esta bacteria gran positiva, siempre está. Esta bacteria gran negativa, bueno, se les tolera en cierta cantidad. Entonces empiezan a hacer esas evaluaciones. Si de pronto por ahí encuentran una bacteria que no es común, entonces ahí sí, pueden decir, no, esta bacteria no es común. Esta bacteria es justamente una causante de alguna infección peligrosa, entonces ahí remiten, ¿eh? Puede ser gran positiva como gran negativa. Lo más común es que sea gran negativa, y combatirlas es bien pesadito. Porque como te decía, los fármacos creo que van a romper la pared celular, en todo caso, van a dañar, más que romper, van a dañar, van a impedir que se sintetice. Y eso es fundamental para ellas. ¿Ah? Impedir que se sintetice su pared es fundamental. Entonces, por eso es que se mueren. Pero la gram negativa, el fármaco, lo que tiene que pasar membrana y meterse a la pared y ahí hacer daño, pero todavía la bacteria tiene otra membrana, no sé, esa membrana le va a seguir protegiendo, correcto. Por lo tanto, son mucho más difíciles de erradicar. Eso es lo que pasa entonces con las gram negativas. Otra cosita que te iba a contar era el proceso de conjugación. Conjugación. Muy bien, el proceso de conjugación se hace entre dos bacterias siempre, ¿eh? Entre dos bacterias, y consiste en pasarse segmentos genéticos de de una, obviamente, a otra. Entonces, igualito, ¿no? Por ejemplo, una bacteria redondita llamada coco, vamos a decir que se llama bacteria A, tiene su material genético, ahí está, y tiene también un trocito de material genético al cual le vamos a llamar el plásmido. Muy bien, entonces en ese plásmido hay genes, obviamente, ¿no? Genes que le pueden dar algunas cualidades interesantes a la célula, a la bacteria, por ejemplo, resistir altas temperaturas, resistir a fármacos, resistir el frío, mejorar su reproducción, mejorar la elaboración de vitaminas, de moléculas que sean importantes para ello. Yo qué sé, la cuestión es que un plásmido es una secuencia de ADN que le puede servir como que no, y hasta de repente la puede perjudicar, pero es una secuencia extra que tiene. Normalmente se considera el plásmido cuando le genera algún beneficio. Entonces, vamos a plantear acá, vamos a ubicar a otra bacteria, una bacteria B. ¿Ok? Esta bacteria B también tiene su propio material genético y quizás tiene también sus propios plásmidos, o quizás no tenga. En este caso, voy a poner que no tiene ningún plásmido. Entonces, estas dos bacterias pueden entrar en un diálogo interesante, ¿no? Preguntarse, profe, ¿por qué lo hacen? También es una cuestión que aún no se ha descubierto, pero lo hacen, pues, ¿no? ¿No? Lo hacen las bacterias. Entonces, las bacterias parece que entraran en una comunicación y de pronto la bacteria B le dijera a la bacteria, oye, ¿qué tienes en ese plásmido? Dirá, genes para hacer vitaminas. Oye, yo no tengo esos genes para hacer vitaminas. Y la bacteria dirá, oye, ¿quieres que te lo pase? Claro, me encantaría, porque yo podría ahora hacer nuevas vitaminas. Y esta bacteria dirá, sí, muy bien, entonces vamos a hacer ese proceso. Mira, acá ya tengo un pelito. Allá, lo voy a dibujar. Bueno, ella normalmente no tiene así pelitos, llamados piliofimbrias. Yo lo voy a dibujar uno exageradamente. Y a ver si sabes que, mira mi pelito llamado piliofimbria. Ya. Sabes que con ese pelito llamado piliofimbria puedo atravesar tu cuerpito. Allá, entonces aquí vemos la estructura llamada piliofimbria. ¿Ah? Y lo que toca ahora, lo que corresponde, es pasar una copia del plásmido hacia la bacteria B. Porque si le das la tuya, obviamente, ¿con qué te queda? ¿Sí o no? La bacteria no puede darle lo que ella tiene. Va a sacarle copia. Entonces le saca copia y esa copia, esta copia de plásmido, va a ser transmitida hacia la bacteria B. Entonces ahora la bacteria B tiene más un plásmido nuevo.
Oh, ese plásmido, obviamente en este caso, como te contaba, le puede ayudar en la elaboración de nuevas vitaminas, nuevas, nuevos componentes moleculares que le favorezcan la vida, y así. O le da resistencia a fármacos, le da una mejor adaptación a temperaturas. Eso ya es una cuestión que puede ser muy variable, ¿eh? Y a este proceso, muy interesante en bacterias, se le conoce como el proceso de conjugación. Y es lo que permite que muchas bacterias tengan grandes adaptaciones, ¿eh? Gracias al pili. Otra cosita que te iba a contar era con respecto a la formación del mesosoma, ¿no? Entonces, vamos así. Acá tengo otra vez otra bacteria, bacterias redondas, pues, estoy dibujando puro coco, pero no todas son así. Entonces, profe, esa es la membrana. La membrana, de pronto, profe, sufre un repliegue. Ya, muy bien. Entonces, este repliegue es una lengua, ¿sí? Esta lengüeta se conoce como mesosoma. Ahora, ese mesosoma puede tener dos roles. Si va adherido al ADN, entonces le llamamos mesosoma del tabique. ¿Ok? Y si el mesosoma va libre, le llamamos mesosoma lateral. Mesosoma lateral. Cada uno con un rol distinto. Como ves, el mesosoma del tabique, pero ¿por qué va pegado al ADN? Porque allí va a favorecer el proceso de duplicación del material genético. Duplicación del ADN. Ese es uno de sus trabajos. El mesosoma colabora con la duplicación del ADN. Mientras el mesosoma lateral, que no va unido al ADN, se va a encargar de la respiración celular. Respiración celular. O sea, es la fábrica de energía, ¿no? Aunque estaría mal dicho, ¿no? Porque recuerden que la energía no se crea ni se destruye, entonces no se fabrica. Porque puede haber una transformación energética, ¿no? Entonces, en el mesosoma hay un proceso de transformación de energía, ¿no? El mesosoma lateral. Ahí se van a formar los ATPs, ¿no? Muy bien. Eso sí podemos decir, porque se forma una molécula, no podemos cambiarlo. Muy bien. Y lo último que te iba a contar es con respecto a la formación de esporas. Esporulación. La esporulación es un proceso bacteriano que se va a dar no para reproducción, sino se va a dar para resistir ante situaciones adversas, ante situaciones difíciles, ¿no? Porque no todo, como le decía, ¿no? La vida a nivel macro, a nivel micro, no es color de rosa, ¿no? Tiene sus propias particularidades. Y una de ellas es obviamente entrar en situaciones de escasez. No siempre va a haber bonanza. Entonces también hay situaciones de escasez. Entonces una bacteria, otra vez una bacteria redonda, coco, con su material genético, sus mesosomas, sus estructuras, ¿no? Como su pili, sus flagelos, sus ribosomas, tantas cositas que habíamos revisado, ¿no? Con su propia pared, algunas con cápsulas, sin cápsula, etc. Yo digo, oye, bacteria, ¿cómo te sientes? La bacteria, uy, me siento muy bien, estoy en mi periodo de apogeo, hay mucho alimento, la paso muy bien, listo. Bacteria, tú sabes que la vida no es así siempre, ¿no? Es una constante curva de procesos, temporadas buenas, temporadas malas, y la bacteria dirá, sí, pues lo sé. ¿Y cómo haces cuando te va mal? Cuando no hay agua, por ejemplo, cuando no hay nutrientes, ¿cómo hace usted, amiga bacteria? La bacteria dice, fácil, yo desprendo, desprendo mi fácil. Sé que no tengo tantos nutrientes, sé que no puedo sostener tantas cosas. Entonces, ¿qué hace? Pierdo mi flagelo, pierdo pili y pierdo mucho de mi volumen celular. Entonces, ¿qué vas a hacer? Replegar mi material genético. Ya como lo ves acá, todo grandote, lo vuelvo chiquitín. Y me quedo con pequeñas estructuras. Allá. Y luego me voy condensando hacia el centro. Y me voy condensando, me voy como encerrando. Me voy como, entre comillas, encapsulando. Entonces digo, oye, bacteria, ¿y todo este resto qué vas a hacer? Lo voy a perder, no importa, se me pierde, se me va. Adiós. Entonces me quedo así. De lo que era grandecito, me quedo chiquitín. Esto se llama espora.
Entonces digo, ah, bacteria, tú te convertiste en una espora para resistir condiciones adversas. Y así como espora, puedes vivir mucho tiempo. Si me voy a dormir, entre comillas, ¿no? Así como el oso hiberna, la bacteria hace su esporulación. Y así puede resistir por mucho tiempo hasta que encuentre situaciones adecuadas para nuevamente activarse y luego le va a crecer todo igual, ¿no? Su flagelo, sus pilis, su mesosoma y todo el resto. ¿Ya ven? Entonces, esa es una buena forma de adaptación a circunstancias muy difíciles. Y ya para terminar con esto, vamos a ver la reproducción en las bacterias. El proceso de reproducción sucede simplemente por fisión binaria o bipartición. Bipartición o fisión binaria. Tenemos acá a la bacteria, ponemos acá el mesosoma, ponemos acá el ADN bacteriano. ¿Ya? Entonces digo, oiga usted bacteria, a ver, haga su reproducción. La bacteria dirá, bueno, ya un ratito, voy a duplicar mi material genético. Tengo uno, tengo dos. ¿Dónde lo va a duplicar? En el mesosoma del tabique, pues, porque ahí estoy fijado y ahí tengo que hacer mi duplicación. Entonces la bacteria tranquilamente dirá, bueno, ahí está mi mesosoma del tabique, tenía un ADN, ahora tengo dos. Ahora sí empieza otro proceso. Este va a ser llevado por otro mesosoma y lo vamos a ir separando poco a poco. Y nos vamos a ir aplastando. Ya. Muy bien. Entonces me voy quedando acá y voy quedando acá. Sigo dividiendo y se parte, pues, obviamente, en dos. Por lo tanto, quedarán dos bacterias con sus mesosomitas y su material genético. Ahí está, ¿eh? Con su ADN. Ahí está, ¿eh? Entonces diremos, profe, la bacteria se partió en dos. Claro, por el proceso de bipartición. Profe, se reprodujo. Así es. Obviamente, forma asexual, ¿no? Son copias, entonces no hay mayor variabilidad. Siguen siendo idénticos. Muy bien. Y ahora sí pasamos a la clasificación procariota, ¿ya? De acuerdo a la taxonomía, cómo han ido evolucionando. Tenemos a dos grupos, recuerda, todas las bacterias van en el reino Monera. Y dentro del reino Monera hay dos subreinos. Tenemos al subreino Arqueobacteria y al subreino Eubacteria. El subreino Arqueobacteria, su nombre hace referencia a bacterias antiquísimas. Arqueobacteria. Son consideradas como bacterias extremófilas porque obviamente viven en ambientes o habitan ambientes muy extremos para nosotros. Recuerda que es extremo para nosotros, no para ellas. Ellas están muy bien ahí. Para nosotros sí sería extremo. Por ejemplo, vivir en lugares donde no hay oxígeno, donde no hay luz, donde hay mucha presión, mucha acidez, altas temperaturas. Condiciones excesivas de salinidad. Entonces, todo ello hace que la vida sea complicada, ¿no? La vida desde el punto de vista humano. Pero en estos ambientes extremos habitan bacterias. Entonces, todo ese tipo de bacterias que habitan en lugares bien extremos pertenecen al subreino Arqueobacteria. Ahí tenemos metanógenas, bacterias que viven sin oxígeno, en oscuridad, y son capaces de generar el gas metano. Son utilizadas en la actualidad para generar justamente biogás, el famoso biogás, ¿no? Principalmente por estas bacterias metanógenas. Consiste, por ejemplo, semejante al compost, pero sin tierra, ¿no? Perfecto. Tengo muchos residuos de la cocina, porque diariamente, profe, tengo cáscara de huevito, lo que queda del café, el apio, lo que la cebolla, las naranjas, el plátano, profe, todo eso lo voy juntando. Profe, yo lo voy a guardar en un cilindro, pero hermético, donde no entre ni luz, donde no entre ni oxígeno. Muy bien.
Entonces, profe, en ese ambiente tan especial, profe, sin oxígeno, profe, ¿quién va a crecer ahí? No creo que algún tipo de microorganismo crezca. Correcto, la mayoría de bacterias que se encargan del proceso de putrefacción, de decomposición, no van a tolerar esas condiciones. Pero sí las metanógenas. Entonces, las bacterias metanógenas convertirán todos esos materiales orgánicos en biogás metano. Y es lo que se hace ya en muchas universidades han implementado esta tecnología, ¿no? Para así generar gas metano. Consecuencia de este gas metano se puede hacer algunas modificaciones, ya eso es química, y allí pueden formar el gas propano, ¿no? Lo pueden empaquetar directamente o envasar y venderlo, pues, por el famoso balón de gas, ¿no? Y así puede entonces distribuirse. O también, si no, de forma directa, ¿no? Lo cual lo hace muy barato. Luego tenemos las termoacidófilas. Estas bacterias termoacidófilas viven en lugares de altas temperaturas y con exceso de acidez, ¿no? Hay lugares así, por supuesto que los hay, ¿no? Los famosos geysers son puntos en donde salen aguas muy tóxicas a altas temperaturas. No hay algas ahí, pues no hay peces, pero sí hay bacterias. Y finalmente las bacterias halófilas que habitan en lugares de excesiva salinidad. La sal en alta concentración no se lleva muy bien con la vida. Y el mejor ejemplo es el mar muerto. El mar muerto es extremadamente salado. Y es por ello que no hay algas, no hay peces, es un mar, justamente por eso se llama, profe, es un mar muerto, porque no hay diversidad biológica. ¿Por qué? Porque es muy salado. Pero sí hay bacterias, y esas bacterias se clasifican como halófilas. Muy bien. Obviamente, como son lugares extremos o hábitats extremos, van al reino arqueobacteria, o al subreino, perdón, arqueobacteria. Luego tenemos el subreino Eubacteria, que son las bacterias un tanto más modernas, ¿no? Y aquí encontramos a las cianobacterias, bacterias que realizan el proceso fotosintético. Así que quitémonos ya de la mente que solo las plantas hacen fotosíntesis, también lo hacen las bacterias. Y ese grupo de bacterias que hacen fotosíntesis se llaman cianobacterias y no son tan antiguas, son un tanto modernas. ¿Eh? Luego tenemos las bacterias gram positivas que ya te conté, tiñen de azul, las gram negativas que tiñen de rojo, con la pared celular delgada, las espiroquetas que van a adoptar forma de tirabuzón, como podemos ver acá, las riquecias que son de vida intracelular, o sea, son bacterias que van a vivir dentro. Por ejemplo, hay una enfermedad de los perritos que se llama Ehrlichia. Las bacterias de tipo riquecias se aprecian dentro de las células del animalito. Entonces, profe, mi perrito, profe, es eucariota, sus células llevan núcleo, pero dentro voy a ver algunas bacterias, profe. Uy, ni hablar. Entonces, profe, ya encontraron, ya le hicieron la prueba a mi perrito, le sacaron sangre a mi perrito, y ahora han visto que las células eucariotas de mi perro, porque mi perro es un animal, es eucariota, tiene bacterias en su interior, profe. ¿Qué le va a pasar a mi perrito? Lo más probable es que fallezca, porque es una infección bastante agresiva por este tipo de bacterias. ¿Cómo saben que son riquezas? Porque las encontramos dentro de las células. Las bacterias normalmente están fuera de las células. Las bacterias en su vida solitas. Entonces, normalmente es eso, ¿no? Ver las células eucariotas con bacterias afuerita. Y ahí ellas atacan con sustancias tóxicas y nos causan enfermedades, matando nuestras propias células. Pero nunca por dentro. Las únicas que atacan por dentro son las riquecias, ¿no? Y algunas clamidias también. Las clamidias también pueden infectar formando inclusiones, o sea, se meten también a la célula y pueden formar algunas inclusiones, clamidias. Hay una bacteria, Trichomonas, esta se llama. Clamidia trachomatis, así se llama la bacteria. Clamidia trachomatis. Es una que causa ITS, es una infección de transmisión sexual. Y tenemos los micoplasmas, que son las bacterias más pequeñitas y no llevan pared celular. Entonces, estas hay que recordarlas, ¿ok?
Ahora sí vamos a sus formas. No todas las bacterias son redondas. Yo hasta el momento he dibujado pura bacteria redonda para hacer más fácil el trabajo, ¿no? He dicho que son cocos, cocos, cocos. Por ejemplo, bacteria redondita, coco, acá, coco, sí. Pues, pero no todas son así. Tenemos las que tienen forma de bacilo, que parecen unas píldoras. Las vibriones, que parecen unos boomerang y siempre están temblando, pero se llama vibrio, de vibrar. Y las tenemos a estas cocos o bacilos normalmente también formando grupos. Si los vemos en pares, a los cocos le llamamos diplococos. Si vemos en pares los bacilos, diplobacilos. Si los vemos haciendo colita como una cadena, estreptococo. Redondo, ¿no? Estreptococo. Pero si los bacilos están haciendo cadenita, estreptobacilo. Estrepto es hacer cadena y depende. Pero si son los cocos, las bacterias redondas que hacen cadena, estreptococos. Si son los bacilos los que hacen cadenita, estreptobacilos. Muy bien. Si se agregan simplemente en un caos, se agregan una tras otra, entonces llamarle estafilo, ya depende de la forma, estafilococo. Si junto varios bacilos de forma desordenada, estafilobacilos. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces con eso terminamos lo que corresponde a la célula procariota. Ahora vamos a revisar la célula eucariota. ¿No? Vamos a revisar la célula eucariota con sus diferentes estructuras y sus funciones. Vamos a hacerlo rapidito porque el tiempo siempre es cruel. Ya estamos ya con... Ya son las 11:11. Y tenemos creo que hasta las 11:50, ¿no? Hasta ese tiempo tenemos. Muy bien, entonces nos queda 40 minutos. Bien, entonces la célula eucariota, ahí tenemos, ¿no? A la célula eucariota con su núcleo característico y tenemos a la animal y a la vegetal. Hay cosas que de una vez debemos reconocer, ¿ya? En la célula animal existen organelas propias, por ejemplo, lisosomas, estructuras como los centriolos, que solo le corresponden a la célula animal, no hay en la vegetal. Y la propia célula vegetal también tiene estructuras que la hacen, que le permiten reconocer, que son exclusivas de ella. Por ejemplo, en la célula vegetal encontramos estructuras como pared celular y organelas como cloroplastos y vacuolas. Entonces, estas estructuras y organelas que van de rojito son exclusivas para cada tipo celular. ¿Ya? Repito, la célula animal tiene lisosomas y centriolos, cosas que no hay en la vegetal. Mientras que la vegetal tiene pared, cloroplastos y vacuolas, estructuras que no hay en la célula animal. No hay en la célula animal. El resto tiene lo mismo. El resto tiene lo mismo. Repasemos. La pared celular es una estructura de protección, ¿no? En las plantas está compuesta de celulosa y hemicelulosa principalmente, y en los hongos está hecho de quitina. Entonces, en estos amiguitos, los hongos, la pared celular tiene otra forma molecular, ¿no? Si bien en los dos casos, celulosa y hemicelulosa son polisacáridos y la quitina también es un polisacárido, recuerden que la celulosa y hemicelulosa principalmente están conformadas de glucosas, mientras que la quitina está formada de N-acetilglucosamina, las unidades para conformar la quitina. Cada una de estas paredes tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Siendo quizás la más resistente la pared de quitina ante los fármacos. Por eso es que es mucho más difícil erradicar hongos. Es muy complicado, ya sea de una planta, ya sea de un animal. Es más difícil erradicar hongos, por si acaso. Muy bien. Entonces, con respecto a la pared, vamos a trabajar con la pared de las plantas, ¿ya? En las plantitas, como seguramente ya han visto, tenemos una célula aquí, otra célula por acá. Son las células de una planta. Entonces, lo que estoy dibujando en azul sería su pared. ¿No? Sería su pared. Y hacia adentro la membrana. ¿No? Pero entre pared y pared, aquí, si hacemos un corte, ahí podríamos apreciar lo siguiente, ¿no? Lo que hay que sacar ya. A ver, veríamos así.
Entonces, esta célula de acá tiene una estructura llamada la pared secundaria. ¿Ah? Pared secundaria, luego pared primaria y luego una lámina media que divide a ambas células. Entonces, profe, esa célula vegetal y esta célula vegetal, acá usted dibujó pegaditas, claro. Pero, en realidad, ¿no? Si yo quisiera hacerlo mucho más exacto, dibujaría así. Esta es una célula vegetal y esta es otra célula vegetal, ¿sí o no? ¿Ah? Acá yo por el tiempo puse una línea, pero en realidad está así. Claro, pues, profe, ¿verdad? Porque cada célula tiene su pared. Muy bien, entonces entre ellas hay una pequeña barrera. Esa barrera se llama la lámina media. Esa lámina, esta barrera que voy a dibujar acá de verde, esta barrera de separación, voy a pintar de verde. Bueno, ya me pasé, ¿no? Porque ya le quité, ya le borré las paredes, ¿no? Entonces, esto de verde sería la lámina media. Acá está, en verde. Y de la lámina media hacia el interior tenemos la pared primaria. Y luego, más al interior, la pared secundaria. Y lo mismo para esta otra célula. Hacia el interior tenemos a la lámina primaria y luego hacia el interior a la lámina secundaria. Muy bien. Ahora revisemos la membrana plasmática. La membrana plasmática está constituida de fosfolípidos, proteínas y colesterol. Es una estructura supramolecular. Esto es importante, ¿ya? Que reconozcan. Supramolecular, ¿por qué? Porque está compuesta de muchas macromoléculas como proteínas, como fosfolípidos, por eso se llama estructuras supramoleculares. Además, es selectiva, correcto. No pasa cualquier molécula a través de ella. Y va a delimitar a la célula. ¿Ah? Yo podría agregar algo más, ¿no? La estructura supramolecular es impermeable, selectiva y fluida. La membrana plasmática es una membrana fluida. Ahí está. Con respecto a su composición y conformación, tenemos el modelo mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson. Ellos son los que proponen que hay una forma de composición, ¿no? Sobre todo de estructura. Hay una forma de arquitectónica de las piezas de esta membrana, que no es lo mismo que saber su composición, ¿no? Por ejemplo, usted dice, profe, corto una torta, 3 leches, veo el queque, veo el manjar, veo la fruta, veo otra vez una capa de queque, y así. Es lo que se me ocurre, ¿eh? No sé también si será así, pero bueno, lo que se me ocurre. Entonces, yo diría, ¿y cómo se armó? Profe, creo que por capas. ¿Cuál va primero? Ay, profe, creo que primero va el queque, después le ponen el manjar, después le ponen otra capa de queque. Entonces, ¿ves? Hay un orden. No es que primero pones la crema, después pones el manjar y luego pones el queque. No, hay un orden. ¿Eh? Así, profe, hay un orden, pues, igual con la membrana. La membrana tiene piezas, pero esas piezas no van a cualquier orden, tienen un orden. Ese orden lo proponen los amigos Singer y Nicholson, porque debe ser un orden que permita que funcione, ¿no? Debe haber un orden de sus piezas que permite que funcione, igual que una bicicleta. La bicicleta tiene sus piezas, su rueda, su cadena, su freno, bla, 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 todas sus piezas, pero debe estar bien armada para que funcione. Si no, no funciona, correcto. Entonces la membrana igualita. Hay que saber su patrón arquitectónico, cómo está constituida, cómo está diseñada, cómo se arma, y luego bajo ese diseño de armazón o bajo esa propuesta arquitectónica debe también tener funcionabilidad. Muy bien, entonces vamos a ver algunos puntos con respecto a la membrana celular, ¿ya? Recuerden que es una doble capa, ¿ya? La membrana celular es una doble capa, es una bicapa de fosfolípidos. Bicapa de fosfolípidos. Fosfolípidos. Ya está. 2 capas, vemos acá. Una capa aquí y otra capa acá. Esto es una doble capa. Ya, pero los fosfolípidos van así. Fosfolípido, ahí está. Ahí veo. Si sigo, hago una capa. Y si otra pongo de cabecita, sería la segunda capa. Pero son 2 capas invertidas. ¿Ves? Una capa, primera capa,
y la otra capa va de cabecita. Es una bicapa de fosfolípidos. Entre ellas podemos encontrar a proteínas que atraviesan completamente ambas capas. Esto llamamos proteínas integrales. Pero también hay proteínas que se quedan a los bordes, como puedes apreciar. Entonces esas proteínas se llaman proteínas periféricas. Periféricas, ¿ok? Proteínas periféricas y proteínas integrales. Para poder amarrar las colitas de ácidos grasos, podemos ubicar por ahí también al colesterol. Entonces, profe, estas colitas a veces merecen ir amarraditas, claro. Ahí, amárrale. Ese es el colesterol. Ahí, entonces, de ahora en adelante, cuando me pregunte, profesor, cuáles son los componentes principales de una membrana celular, usted va a decir, número 1, fosfolípidos. Número 2, proteínas. Y número 3, colesterol. ¿Ah? Por si acaso. Mejor lo anoto. El fosfolípidos está hecha principalmente de fosfolípidos, proteínas y el colesterol. ¿Ya? No olvidarse, por favor. Fosfolípidos, proteínas y colesterol. Todas las antenitas que sobresalen de la membrana le vamos a llamar el glucocálix. Todo este paquete externo a la membrana se llama glucocálix. Fundamental para el reconocimiento de moléculas y de células. Esas son las antenitas. Una célula necesita tener varias, sobre todo, glucoproteínas sobre su superficie. Entonces, todas estas moléculas que están sobre la membrana van a encargarse de detectar moléculas y detectar a otras células. Y así, obviamente, cumplir con su trabajo respectivo, ¿no? Reconoce una molécula con un fin, reconoce una célula con un fin. Reconozco una célula, por ejemplo, el macrófago, profesor, que están en mi garganta, entra una bacteria, el macrófago hace por ahí una investigación, va tocando, entre comillas, toca a una bacteria y de pronto dice, oye, bacteria, tú no eres ese cuerpo. ¿Cómo lo reconoce, profe? Con el glucocálix. Entonces le hace la fagocitosis. A ver. Pero es importante, ¿no? Profe, la señal hormonal, también las hormonas viajan de una glándula a otra. Entonces, profe, ¿cómo se reconoce? Gracias al glucocálix. Muy bien. Siguiente punto. A ver. Hay moléculas muy pequeñas que pueden atravesar tranquilamente, ¿no? Pero hay moléculas chiquititas que pueden pasar tranquilamente la membrana, o sea, pasan feridas y nadie, profe, les pone ninguna barrera correcta. Algunas de estas moléculas que pasan sin mayor control son el oxígeno, el CO2, el agua y moléculas no polares. Porque al tener un pequeño muy diminuto pueden atravesar libremente la membrana. Otras que son de mayor tamaño ya no pueden pasar así, por lo tanto necesitan canales. Entonces, moléculas, una molécula más grande, profe, esta ya no puede pasar por aquí, pues por las rendijas, tiene que pasar por unas proteínas que le hagan canal, correcto. ¿Ves? Muy bien. Y otras que están cargadas y la verdad necesitan tener pasos especiales, ¿no? Entonces hay moléculas grandes que van a pasar por túneles propios y hay otras moléculas que son grandes y podrían estar cargadas que necesitan de un proceso especial. Para eso entonces necesita el transporte, ¿ok? Así que vamos a hablar de otra función de la membrana. La membrana celular cumple el rol del transporte. Y el transporte puede ser activo o pasivo. Transporte activo, transporte pasivo. El transporte pasivo es más simple de explicar, es un transporte natural, ¿no? Sí, profe, como imagina que tengo una canica, la tiro hacia arriba y espero que caiga. Ok, se explica por la gravedad. Correcto. La fuerza del planeta sobre una masa menor y lo atrae. Correcto. Ya. Ese es un fenómeno, profe, natural que se percibe, se describe, hasta tiene fórmula y demás. Sí, pues normal. Es un comportamiento de la naturaleza, en nuestra naturaleza. A nivel de las moléculas y de las células, hay una situación también interesante. Las moléculas les gusta ir de mayor a menor concentración, siempre. ¿Ah? Si yo veo que esto se cumple
a través de una membrana celular, entonces digo transporte pasivo. Entonces, en el transporte pasivo hay un paso de moléculas de un lugar de mayor a menor gradiente. Ajá. De mayor a menor gradiente de concentración. De mayor a menor gradiente de concentración. Mientras que el transporte activo es de al revés, de menor a mayor concentración. Entonces acá, profe, en el transporte pasivo respetas la gradiente de concentración, que respetas el movimiento natural. Entonces, llevándolo a términos físicos, profe, yo tengo acá un lapicero. Si lo suelto, profe, es lo normal que se baje, pues que caiga, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, el transporte pasivo, el movimiento de las moléculas que se puede dar a través de la membrana va a ser así. Es lo natural, profe, las moléculas de mayor a menor concentración por la membrana, pasivo, se acabó. Si yo quiero que este lapicero vaya en contra de lo que es la gravedad, yo tengo que usar una fuerza. Por tanto, profe, usted ha gastado energía, correcto, porque he tratado de romper justamente esa fuerza que lo trae. Entonces el transporte activo es así. Va en contra de la gradiente y por eso es que va a gastar energía. Y de ahí viene su nombre, justamente activo, porque hay un gasto de energía. Un gasto energético. Gasto de energía. Gasto de energía. Mientras que en el transporte pasivo no. No gasto energía. Ejemplos de transporte pasivo, cuando pasa el agua, se llama ósmosis. Tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. Difusión facilitada. Mientras que el transporte activo normalmente las bombas. Bomba de sodio-potasio, bomba de protones y la endo y exocitosis. Endocitosis y exocitosis. Son procesos que requieren de mucho desgaste energético. Vamos a verlo acá. Transporte pasivo, entonces tenemos difusión simple y la difusión facilitada es cuando usamos proteínas, ¿no? Profe, en la difusión simple, recuerden, las moléculas son pequeñitas, pasan a través de los fosfolípidos. La difusión facilitada le hacemos un canal, ¿no? Ayudamos a que las moléculas pasen, porque son de un tamaño muy grande o tienen algunas cargas, entonces las ayudamos a pasar. Y el transporte activo, obviamente, hay un gasto de energía porque las moléculas se mueven en todo caso, en contra de la gradiente de concentración. ¿No? Vamos entonces a ubicar acá un esquema para que se pueda comprender de mejor manera esto del transporte. Aquí. Bien, veamos entonces los casos, ¿ya? Ay. Vamos a ver, transporte pasivo. Transporte pasivo. Recuerda, respeto la gradiente de concentración. ¿Eh? Imaginemos que aquí tengo una tina, una membrana, agua. Lado A, lado B. De la membrana, una membrana. ¿Ah? Imagina que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 solutos. Profe, ¿qué son los solutos? Son las moléculas que están flotando, ¿no? O moléculas o átomos que están flotando, son los solutos. Y en el lado B tengo 1, 2, 3. 3 solutos. Entonces, profe, si el transporte es pasivo, entonces, profe, facilito acá. Las moléculas van de un lugar de mayor a menor concentración, correcto. Así. ¿Ok? Entonces, si yo veo que las moléculas se mueven de esta forma, entonces digo que el transporte es pasivo. ¿Ah? Olvidarse, ¿eh? Eso es fundamental. Entonces, pongamos un caso, pues, profe. Así voy a examinar. Esto es muy simple, pues, este es el principio, eso es la idea que usted debe reconocer.
Entonces vamos a... Ah, y también vamos a decir unas cosas acá. El medio A y el medio B son distintos. El medio A se considera un medio hipertónico comparado con el medio B. ¿Por qué hipertónico? Porque tiene mayor concentración de solutos. Y el medio B tiene menor concentración que A, entonces lo llamamos medio hipotónico. Si tuvieran la misma concentración, serían isotónicos. Entonces siempre hay una comparación. ¿Ya? Siempre para que uno sea hipo o hiper tiene que ser comparado pues, con respecto a otro, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, José es más alto que Rubén, pero José es más bajo que Adrián. Comparo siempre con alguien. Yo no puedo decir José es más alto simplemente y siempre va a ser así. No, no, no es así, ¿verdad? Porque tengo que compararlo con otros. Igual los medios. Los medios tienen que ser comparados unos con otros. Eso es importante. Entonces vamos a poner acá un caso, vamos a poner acá un ejemplo, ¿no? Es así. Tenemos acá un recipiente, tenemos una célula. Dicen que la célula está en un medio hipotónico. Profe, en el examen dicen que la célula está en un medio hipotónico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay más solutos dentro de la célula o hay más solutos en el medio? ¿O hay menos solutos en el medio? ¿Qué dicen? ¿Cómo sería? Dicen que el medio es hipotónico con respecto a la célula. Entonces, ¿en el medio hay más o menos solutos que la célula? A ver, ahí ya nadie dice nada, todos que se durmieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y voy a poner un número. 10. Ahí está, hay 10 solutos dentro de la célula. Dígame, en el medio entonces hay más o menos que 10. A ver si ya todos se quedan calladitos, se van al mercado, no dicen nada. ¿Eh? A ver. Nadie más menciona. Talía no me dice, aquí estamos, profe. Bueno, Talía no es aquí quién está, el resto parece que se ha ido a dormir. Entonces, ¿qué dicen? A ver, ¿habrá más o menos solutos cuando digo que es un medio hipotónico? Obviamente no, hipo, menos, pues. Entonces, claro, si acá hay 10 en la célula, entonces en el medio hay menos, ¿no? Y puedo decir que hay 3 de repente, o 5. Entonces en el medio hay 1, 2, 3 solutos, y dentro de la célula 10. Ya está. Entonces, ¿acá qué puedo esperar? Pues obviamente que los solutos salgan de la célula. Claro, profe, los solutos salen de la célula. Claro, entonces, ante esa situación, yo voy a decir que la célula está en un medio hipotónico, ¿no? Entonces, si te digo, y se aprecia, digo, imagínate que te pregunto, y se aprecia que las moléculas van en este sentido. Entonces, profe, este es un transporte pasivo, porque las moléculas van de un lugar de mayor a menor concentración. Y obviamente el agua hace una fusión al revés. El agua se comporta al revés, ¿ya? El agua se mete. El agua se mete. ¿Ah? Entonces, al meterse el agua, la célula se hincha. ¿Ah? Es una cualidad que debemos recordar en un medio hipotónico. Ahí está. Entonces, eso es normalmente lo que hacen las células, pues, las células vegetales, ¿no? Suelen tener mayor concentración que el medio. Así el agua se les mete y se hinchan. Y las células de la planta, al estar con mayor cantidad de agua, se hierguen. Entonces, así se mantienen paraditas. ¿Eh? Se mantienen de esta forma. Profe, y si no fuera así, entonces se marchita y empieza a caerse, las hojas se caen, porque no tienen turgencia, porque se les está saliendo el agua, más bien. Por eso el agua es importante, porque le echo agua para que esa agua se meta en las células y así la planta se mantenga turgente. Si de pronto usted aprecia esto, ¿no? Porque ahora veo otra cosa, transporte activo. Tenemos otro recipiente, una membrana,
Lado A, lado B, acá tengo 10, acá tengo 3, pero veo que no se respeta la gradiente, ¿no? Yo debo esperar que vaya de 10 a 3, no que vaya de 3 a 10. Muy bien, eso no es normal. Entonces decimos que el transporte es activo, ¿ok? Que el transporte es activo por esta situación. Entonces sería así, ¿no? Profe, en el examen vino así. Dice que había un medio hipertónico. Muy bien. Y, ahí, disculpe, no va sin tilde, hipertónico. ¿No? Entonces, en un medio hipertónico, la concentración de sales es mayor. Entonces, yo puedo decir, profe, acá hay 10. Y dentro de la célula hay 3. Profe, yo espero que las moléculas entren. Claro, eso sería lo normal. Pero, ¿qué pasa si de pronto usted aprecia que las moléculas empiezan a salir? Profe, esto no me lo esperaba. Porque las moléculas debían meterse, claro, deberían meterse, pero usted ve que de pronto empiezan a salir, entonces ni hablar. Si te pongo un gráfico así en el examen, usted dice, no, 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 ni hablar. Este es un ejemplo de transporte activo, porque va en contra de la gradiente de concentración, ¿ya? Independientemente del medio en el que esté. También lo puedo poner en un medio hipotónico, por si acaso, para que no vayan a creer que siempre que sea hipertónico va a ser activo. No, 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 nada que ver. Pongo así. Ahora es un medio hipotónico. Imagínate que acá hay 3 y acá hay 10. Entonces lo normal sería que pase, que salgan. ¿Ya? Pero de pronto ve que se meten. Profesor, es en contra de la gradiente, ¿ya? Claro. Entonces, si yo veo esto, también digo, profesor, un transporte activo, ¿ya? Por si acaso. No tiene que ver nada con el medio, sino tiene que ver cómo es que se mueven las moléculas a través de la membrana. Muy bien, listo. Ahora pasamos a otras estructuras, ¿ya? En el citoplasma tenemos... Profesor, una Sí, pregunta. En sí, sí. pasivo en transporte pasivo dijo que era por bombas, ¿no? ¿O No, era no, la no. Como ejemplos de transporte activo tenemos a las bombas. Bombas sodio ya. potasio. Uh-huh. Simple y facilitada la pasiva, ¿no? La difusión facilitada es pasiva. Difusión Ah, facilitada es pasiva. Uh-huh. ya, ok. Gracias. Ya. Ahora veamos el citoplasma. Entonces, en una célula vamos a encontrar que hay una porción bastante acuosa, casi el 99% de la célula es agua. Entonces, toda esa porción acuosa se llama citosol. Y lo que queda dentro de la célula al perder el citoplasma, al perder el citosol, y lo que le da consistencia es el citoesqueleto, básicamente compuesto de proteínas. Y también van a estar inmersas y sujetas las organelas y estructuras de la célula eucariote. Vamos a ver entonces un poquito ya. Aquí tenemos la célula. Ahora, imagínate que yo de pronto le haga un huequito. El profe le hizo un huequito a la célula, pero que le pongo un tubito, le hago un huequito. Y la célula empieza a perder agua. El profe, se le está saliendo el agua a la célula. Muy bien. ¿Qué se le está saliendo? El citosol. Porque todo se llama citoplasma. Citoplasma. Entonces, profe, la parte acuosa del citosol, perdón, la parte acuosa del citoplasma se llama citosol, claro. Y es mucha agua. Entre 70 a 90% de agua. Y luego de perder el agua, esta célula no quedaría, pues, obviamente toda aplastada, ¿no? Dice el profe, yo tengo acá una bolsita, imagínate, ¿no? Yo tengo acá una bolsita, la lleno de agua, obviamente esta bolsita, al estar llena de agua, es así. Yo le hinco, el agua se va saliendo, profe, esta célula se va arrugando, se pone así. Una célula, yo le hinco, se le sale el agua, pero no se arruga completamente. Pierde un poco de forma, obviamente, pero no se arruga completamente. Entonces, ¿por qué la célula, a pesar de perder agua, mantiene algo de su forma? Porque dentro tiene un montón de estructuras proteínicas que le sostienen como si fuera un armazón de acero sobre un edificio. Se llama citoesqueleto. ¿Okay? Y los principales componentes del citoesqueleto son los microfilamentos, hechos principalmente compuestos de actina, los filamentos intermedios compuestos de queratina,
Y los microtúbulos hechos de tubulina. Tubulina. Ahí está. ¿Ok? Entonces tenemos estos componentes, actina, queratinas y tubulinas. Ahí está. Muy bien. Como ves, ahí vemos los gráficos, ¿no? Los microfilamentos de actina están siempre en la periferia de la célula. Los filamentos intermedios a la mitad de la célula. Y los microtúbulos colaboran mucho con la formación de cilios, de flagelos, de la formación de usos acromáticos para poder hacer la división celular. ¿Ok? Entonces una célula por dentro tiene varios tipos proteínicos que le conforman el citoesqueleto. Ahora, siguiente punto. En el caso de la célula eucariota, la membrana sufre repliegues. Esos repliegues se llaman los retículos. Y estos retículos pueden ser lisos o rugosos. Se consideran lisos cuando no llevan ribosomas encima. Si llevan ribosomas en su superficie, entonces le llamo retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. ¿Eh? REL, retículo endoplasmático liso, RER, retículo endoplasmático rugoso. ¿Okay? Facilito. La función del retículo endoplasmático liso tiene que ver con la síntesis de lípidos, o sea, la fábrica de lípidos. También, obviamente, los tipos de lípidos son los fosfolípidos, los esteroides, los triglicéridos. Y también tiene que ver con el proceso de detoxificación, ¿no? De materiales nocivos, medicamentos, etc. Eh, es importante eso. Hay que pensar que no todo lo que comemos, ¿no? En todo caso, no siempre lo que comemos, lo que ha sido alimento, ha sido tan fácil de digerir, ¿no? Muchos alimentos de por sí contienen algo de toxicidad. Por ejemplo, la papa silvestre, no la papa nativa, la papa silvestre. La papa silvestre es justamente una variedad de papa que no es comestible, hasta es tóxica, nos va a hacer daño si le comemos. Una planta que crece salvajemente. Gracias a las técnicas de cruce de nuestros antepasados, se pudo domesticar las plantas, lo cual es un término que seguramente les causará risa, ¿no? Profe, domesticar, profe, se domestica animales, pero también las plantas. Y ejemplo, la papa. Entonces diremos, no, profe, la papa así, silvestre, le como, es alimento, ¿sí? Pero también tiene sustancias nocivas. Profe, ¿lo puedo tolerar? Sí, lo puede tolerar un poquito, pero también corre el riesgo de que poco a poco se vaya usted, está haciendo daño. Felizmente, gracias a los cruces, se le quitó ese nivel de toxicidad, por tanto, profe, quedará algo de toxicidad, algo quedará, pero mínimo, tanto que ni lo percibimos. Entonces, es consecuencia de cruces, no es algo natural. Entonces, todas las plantas y animales, de forma muy natural, generan algo de sustancias tóxicas. Estas deben ser, obviamente, procesadas en nuestros cuerpos para que no nos afecten. ¿Eh? Y también por una cuestión de la naturaleza, que algunos animales se defienden con sustancias venenosas, ¿no? Profe, me picó la abeja, ya, pues, profe, me puso seguramente algo de veneno dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Y, profe, esa sustancia, ¿dónde se va a degradar? En tus retículos endoplasmáticos lisos. ¿Eh? Profe, me picó una araña, pero eso, muy bien. Esas sustancias tóxicas se van a producir en tus retículos endoplasmáticos lisos. Ahora, con el retículo endoplasmático rugoso es fácil, porque los ribosomas siempre sintetizan proteínas, son las fábricas de proteínas. Si el retículo endoplasmático rugoso lleva proteínas lleva ribosomas en su superficie, entonces son mega fábricas proteínicas. Los hijos directos del aparato un hijo directo de los retículos es el aparato de Golgi. Los retículos sueltan pequeñas planchitas llamadas dictiosomas y todos ellos forman lo que llamamos el aparato de Golgi. Entonces, un hijo de los retículos es el Golgi. ¿Ah? Esas planchas se llaman dictiosomas.
Entonces acá vemos, ¿no? Una plancha, otra plancha, así. Muchas planchas se llaman dictiosomas. La función del aparato de Golgi es la secreción celular, ¿no? Y esa secreción se hace mediante vesículas de secreción. Veamos, acá tenemos el aparato de Golgi. Algunas de sus funciones, por ejemplo, el ribosoma sintetiza una proteína porque es su trabajo, ingresa al aparato de Golgi, el Golgi le hace algunas modificaciones y le envuelve. Profe, esa envoltura, ese forrar la proteína. ¿Con qué? ¿No? ¿Con qué se forra? Con una vesícula, con una membrana. Ahora, todo eso se llama vesícula de secreción. Y así es el trabajo. Ahora, hay un hijo directo del Golgi que se llama el lisosoma. El lisosoma se encarga de la digestión intracelular. Digestión intracelular. Entre comillas, es el estómago de la célula, cuando hace algún proceso de fagocitosis o autofagia, cuando la célula también decide reciclar algún tipo de material que hay en ella. Es una organela que es capaz de eliminar estructuras propias o extrañas. ¿Eh? Y eso lo hace el lisosoma y es un hijo directo del aparato de Golgi. Muy bien. Siguiente. Bueno, lo demás ya es mucho más fácil. Entonces el lisosoma está dentro del aparato de Golgi, ¿no? No, el lisosoma es un producto del aparato de Golgi. Ah, Entonces, ya, ok. entonces vamos a poner así, este es el aparato de Golgi, y el aparato de Golgi de pronto produce una bolsita, que es una vesícula, pero dentro con enzimas. Entonces, esa bolsita con muchas enzimas le llamamos el lisosoma. Yo le pregunto al lisosoma, ¿usted qué tiene adentro? Enzimas, para poder cortar, por ejemplo, como una bacteria, acá adentro voy a tener que digerir la bacteria. Por eso hago digestión intracelular. Y ese es su trabajo, no es un hijo del Golgi. Para los ribosomas, ya les conté, se encarga de la síntesis de proteínas. Los centrosomas colaboran con la división celular. Aquí están las enzimas. Sus funciones: participa en la digestión intracelular y también se encarga de reciclar, ¿no? Nutrientes de organelas que ya no funcionan. Veamos acá. Proceso de endocitosis. Ahí está, ¿ve? Una partícula alimenticia que puede ser una bacteria. La célula la fagocita, dobla la membrana y envuelve a la bacteria. Se llama fagosoma. Aún no se llama lisosoma. ¿Okay? El Golgi forma un lisosoma. Este lisosoma se acerca hacia el fagosoma y se fusiona. Entonces, más o menos veríamos esto, ¿no? Porque aquí está el fagosoma. Ahí está. Y en el interior con la bacteria. Este es el lisosoma. Y se fusionan sus membranitas. Y ahora, este lisosoma le echa enzimas. Lo degrada y luego los residuos salen por exocitosis. Eso también es trabajo del aparato de Golgi, formar vesículas de secreción. Y también puede ser un fagosoma, un autofagosoma, la autofagia. Por ejemplo, esta organela ya no sirve, entonces este lisosoma viene por aquí y empieza, ¿no? Ya sabes que poquito a poquito te va a ir degradando. O de porrazo. ¿Eh? Entonces, también se hace ese trabajo por parte de los lisosomas. La mitocondria, fácil, ¿no? La mitocondria tiene que ver con la síntesis de ATP, la generación de energía en ella, gracias al proceso de respiración celular. ¿Okay? Entonces, vamos a entender así. Su función: sintetizar moléculas de ATP mediante la degradación de carbohidratos y el proceso conocido como respiración celular, por lo cual se necesita siempre oxígeno. Entonces, una célula que tiene muchos órganos para funcionar, ¿no? Entonces, yo necesito de una planta energética que se llama la mitocondria. Entonces, la mitocondria normalmente pide un par de cositas, ¿no? Pide una molécula llamada piruvato, y pide oxígeno. Consecuencia de estos dos, del piruvato y del oxígeno, va a permitir la producción de ATP. Este ATP es la energía,
con la cual trabaja la célula. Siempre hago la referencia, ¿no? Por ejemplo, ese profesor, en mi casa tenemos los focos, la TV, el microondas, la lavadora, la laptop, el celular, profe, todo trabaja con energía eléctrica. Todos trabajan con energía eléctrica, no puede trabajar de otra forma. Muy bien, tiene usted razón. Profe, mientras más artefactos tengo, más energía. Sí. La célula es como una casa con muchos artefactos y cada artefacto le consume energía. Entonces, es verdad. ¿Y cómo trabajan las organelas de una célula? Con ATP. Esa es su energía. Ah, profe, ¿y ese ATP de dónde proviene? De la mitocondria. Y para poder hacer ATP, ¿qué necesita? Oxígeno. Oxígeno y piruvatos. Y es por eso que respiramos constantemente, para obtener justamente ATPs. Y es como es un fluido eléctrico, ¿no? Porque mientras haya fluido eléctrico por mi casa, todo funciona. Y si no hay, profe, ya deja de ser funcional mi casa. No va a funcionar igual, la célula necesita de ese flujo constante de ATP. Por lo tanto, necesitamos constantemente respirar. Si no hubiera oxígeno, no se puede hacer. Muy bien. Y ya, para el caso de los vegetales tenemos los plastidios, ¿no? Y ahí tenemos a los leucoplastos que almacenan sustancias incoloras que pueden almacenar proteínas, carbohidratos, lípidos y que obviamente no tienen mayor coloración. Los cromoplastos sí, estos almacenan pigmentos. Por lo tanto, una planta, dice, profe, mire, la cáscara de la naranja, no, color naranja. ¿A qué se debe? A que en sus células hay cromoplastos, porque almacenan pigmentos. Profe, mira esos pétalos, qué bonitos, esos pétalos medio morados. ¿Qué habrá en esos pétalos? Células con un montón de cromoplastos. Profe, veo que la plantita es verde, casi todas sus hojas, muy bien, porque ahí hay la organela llamada cloroplasto, en donde está el pigmento clorofila, que permite la refracción del verde y por eso la vemos verde. En realidad no absorbe el verde, sino refleja el verde, los cloroplastos, por eso vemos verde una planta. Y aquí va a suceder el proceso fotosintético. Fotosíntesis. Ahí está. Muy bien. Luego tenemos las vacuolas, ¿no? Las vacuolas también son propias de los vegetales y se encargan principalmente de almacenar residuos y agua. Ahí está, ¿eh? Pueden hacer mantenimiento de la presión hídrica, guardan agua, almacenamiento de residuos y a veces cumplen funciones de digestión semejante a lo que sería un lisosoma, pero no es un lisosoma, semejante a lo que hace un lisosoma. Finalmente, los peroxisomas, que también están en animales, y se va a encargar de degradar a compuestos peligrosos llamados superóxidos. ¿Ya? Peroxisomas degrada superóxidos. Profe, los superóxidos, ¿qué problema dan? Bueno, es que son bastante dañinos para el ADN. Entonces así no pueden estar, son muy peligrosos. Entonces la organela peroxisoma tiene unas enzimas llamadas peroxidasas y catalasas y que permiten justamente su degradación y lo convierten en sustancias inocuas, o sea, inofensivas. Qué bueno, ¿sí o no? Es algo natural, ¿no? Que nuestras células generen residuos moderadamente tóxicos, pero felizmente tenemos el peroxisoma que se va a encargar de procesarlo y de impedir su acción dañina sobre nuestras estructuras. Y con eso terminamos. El núcleo, descubierto por el amigo Brown, contiene una envoltura llamada carioteca, la matriz llamada nucleoplasma, el material genético, que es la cromatina, y una asociación de ARN principalmente llamado nucleolo. Las funciones del núcleo son contener el material genético, o sea, contiene el genoma, permite la replicación del ADN, eso es duplicación del ADN, más conocido así como duplica ADN. La transcripción tiene que ver con la síntesis de ARN, o sea, ahí se elabora el ARN mensajero. Regular el ciclo celular, la división celular, ¿no? Y también, obviamente, colaborar con eso, ¿no? Con la división. El ciclo celular es más amplio, ¿ya? El ciclo celular, tenemos la fase G1, ES, G2, luego la división.
Entonces, en el núcleo se regula el ciclo y también la división celular. Muy bien. Eso es entonces todo por nuestra semana. Vamos a resolver las preguntas y con eso terminamos nuestra sesión. ¿Ok? A ver, pregunta número 1, la alternativa. Ya tienen seguramente el material. A ver, la número 1, ¿quién se anima? ¿Cuál es la respuesta a la número 1? Nadie. Hoy están muy tímidos. ¿Qué pasó, muchachos? Ah, sí, a mí me acaban de responder Fabricio y Gerson. Gracias, gracias, gracias. Tenemos 2 estudiantes. De todos hay 2 nomás. Muy bien. La B. Muy bien. Organelas propias de las procariotas, o características, ¿no? El ADN circular y los mesosomas. 2 y 5. Correcto. 1B. 2. 2E. De acuerdo a la forma, es un bacilo. Vemos bacilos. 3. ¿Qué estructura bacteriana estará con mucha actividad si se empieza la elaboración de toxinas de tipo proteicas? Entonces me dicen, si estoy haciendo proteínas, entonces está muy activo el ribosoma. 3A. 4. Inés observa un grupo de bacterias localizadas dentro de células eucariotas. Si están dentro de unas células, pueden ser clamidias, ¿verdad? Las bacterias que se meten dentro de otras células. Puede ser clamidias o puede ser rickettsias. 5. ¿Qué enunciado puede suceder en el gráfico? Bueno, el medio es hipertónico, entonces los solutos se meten y el agua sale. A ver, los solutos ingresan a la célula por transporte pasivo, correcto. 5C. 6. Coloración, los cromoplastos, definitivamente. ¿No? 6BB. 7. Una célula inmunológica fagocita una bacteria. ¿En qué organela sucederá la degradación de la bacteria? ¿Y cómo será la expulsión de los residuos? Ya. Si voy a degradar, uso obviamente el lisosoma. Y si expulso, es exocitosis. Entonces 7E. 8, respondamos la pregunta. Dice, ¿el núcleo presenta doble membrana? Sí, el núcleo presenta doble membrana, una membrana interna y una membrana externa, por si acaso, ¿ya? Presenta doble membrana. ¿Los ribosomas sintetizan lípidos? No, los ribosomas sintetizan proteínas. ¿El aparato de Golgi permite secreción celular? Correcto. ¿El citoesqueleto está conformado principalmente por proteínas? Sí, microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. 8A. Muy bien. Muchas gracias por su tiempo y les dictaré las claves de los ejercicios de evaluación. ¿Ok? Así que atención. Atención con los de evaluación. Si alguien puede, los va anotando, ¿ya? Si alguien puede, los anota y los comparte en el chat. Serían muy amables, ¿no? Si uno los tiene, los comparte en el chat. Ejercicios de evaluación. Número 1, A. Número 2, bebé. 3, campeón. 4, empate. 5, amigo. 6, campeón. 7, bebé. Y 8, campeón. Repito. 1, amigo. 2, bebé. 3, campeón. 4, empate. 5, amigo. 6, campeón. 7, bebé. Y 8, campeón. Muy bien. Esas son las claves de los ejercicios de evaluación. 2 de clase. Ya voy a repetir, ¿eh? 2 de clase. Ay, 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 ay. Los de clase, los de clase. Voy a mostrar los de clase. ¿Qué está pasando acá? Ya, vamos a poner los de clase. Ya. Ejercicio de clase. 1 bebé de clase, ¿eh? 1 bebé, 2 empate, 3A, 4 empate,
5C, 6BB, 7 empate, 8A. Esos son los ejercicios de clase. ¿Ok? Los de evaluación creo que ya su compañero los compartió. Gracias, sí, es gracias a Jefferson y a Jeffrey que compartió las claves. Ahora no sé si serán las de evaluación o las de clase, pero igual gracias a todos ustedes por acompañarme. Tómense su descanso y nos estamos viendo en una próxima ocasión. ¿Ya? Chao. Que les vaya muy bien. Ah, sí, están las dos, ¿no? Una pregunta, ¿los histonas también son proteínas? Sí, las histonas son proteínas, Ah, así ya. es. Ah, ya. Gracias. Así es, las histonas son proteínas.